Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol porque hoy hay un partido muy importante entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla por todo lo que ha pasado, por el tema de Vinicius, todo lo que se ha calentado antes del partido. Bueno, en fin, ¿no? Va a ser un partido bastante complicado, no solo en lo futbolístico, también en lo social, porque lo más probable es que hoy insulten bastante a Vinicius. Yo no sé si como la otra vez, ¿no? Pero lo más probable es que lo insulten. Y también vamos a hablar del tema de Arda Güler, que al parecer lo está sufriendo, o la está sufriendo literalmente en Madrid, porque no juega, no tiene oportunidades, no tiene minutos. Pero partamos con la previa, ¿no? Porque hoy es un partido muy importante entre el Real Madrid y el Valencia. Un partido que puede definir quizás el campeonato. Y va a ser un partido muy complicado porque, a ver, todos sabemos lo que pasó con Vinicius la última vez que visitó Mestalla, que quedó a la grande, ¿no? Porque la gente lo comenzó a insultar, lo empezó a raciar básicamente, y la verdad es que también terminó expulsado. Los jugadores del Valencia tampoco aportaron mucho, se le fueron o intentaron sacarlo del partido a través de la violencia, porque es la verdad. Es que hay que hacer un análisis bastante poco objetivo en este caso, más subjetivo, ¿no? Porque acá hay una cosa que es cierta, que ya no está por lo menos tan establecida como lo estuvo el año pasado, que es la campañita que le hicieron a Vinicius por parte de los medios, el chiringuito, todos, que querían al parecer que Vinicius saliera de todo este tema de lo que era carrear al Real Madrid, ¿no? Porque hay que recordar que el año pasado el Madrid era un equipo bastante malo, que solamente dependía de Vinicius, porque yo siempre decía, es Vinicius y 10 conos más, porque era la realidad. El resto del equipo no ayudó tanto a Vinicius la temporada pasada. Vinicius fue la estrella, y al parecer en la liga, como querían que fuera campeón el Barcelona, se dieron cuenta de que si sacaban a Vinicius del equipo, sacaban al Madrid del equipo también. ¿Se entiende? O sea, Madrid como equipo dejaba de existir cuando Vinicius no jugaba. Ese era el problema que tenía el Real Madrid, porque Benzema se las pasó, digamos que pasó el 90% de la temporada ahí de vacaciones. Entonces casi ni jugaba, y cuando jugaba como el culo, porque hay que decir las cosas como son. Benzema tuvo su prime y después bajó demasiado. Así que nada, ¿no? Y entonces comenzó esta campañita absurda, que Vinicius era un provocador, que esto, que lo otro. También hay que decir que muchos youtubers no colaboraron con este tema, porque también comenzaron a meterle mierda a Vinicius. Yo recuerdo a varios por ahí, por ejemplo el Spider Culerdo o Rafita, ¿no? Que Rafita decía que básicamente Vinicius era un provocador, que Vinicius era un tonto del culo. Siempre decía lo mismo, un gran jugador, pero tonto del culo, porque según él provocaba a los rivales, provocaba a la gente. También Manquer decía, es que yo no sé esta campaña que le están haciendo a Vinicius, pero bueno, Manquer nunca dijo explícitamente que era una campaña. Él decía, quizás Vinicius también tiene su responsabilidad en lo que está pasando, echándole la culpa a Vinicius por jugar al fútbol. Porque hay que decir una cosa, pero yo la quiero decir claramente. Lo que pasa es que Vinicius no era provocador. Lo que pasó con Vinicius en ese tiempo era que Vinicius metía caños, metía regate y se ponía a bailar cuando hacía goles. O sea, muy rara vez, porque Vinicius tampoco es que hiciera muchos goles, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que desde el diario, desde la prensa, empezaron a inventar que los regates de Vinicius eran provocaciones. ¿Y qué pasó con esto? Que los jugadores y los árbitros empezaron a hacer... Por ejemplo, en este caso los árbitros eran más permisivos y los jugadores cada vez golpeaban mucho más a Vinicius sin sentido, ¿no? Y por lo tanto, cuando pasó este asunto, Vinicius se volvió más peleador y empezó a provocar más a los rivales, empezó a hablarles más y empezó a picarse con el público, lo cual es lógico. O sea, tienes a 50.000 subnormales gritándote o raciándote básicamente, diciéndote que eres negro, de que eres lo otro y esto, ¿no? Entonces obviamente uno se calienta, y yo entiendo a Vinicius, siempre lo dije. Tampoco hay que pedirle tanta cabeza a un chico que lo patean, ¿qué? 30, 40 veces por partido, y la mayoría de las faltas que intentaban aplicarle a Vinicius en ese tiempo eran para quebrarlo, porque hay que decir las cosas como son. Los defensas iban a matar a Vinicius, no iban a la pelota, iban a la pierna. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí sí Vinicius se volvió un poco más provocador, y es verdad, porque se volvió más peleador, pero tú lo puedes culpar. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces esa fue la campañita, y de ahí viene todo este problema con el Valencia, que bueno, tuvo su culminación en Mestalla, pero bueno, así que esperemos que este día no pase nada, porque
A ver, está mal que sigan pasando cosas, yo creo que esto debe acabar, yo creo que el tema de Vinicius se debe zanjar, pero básicamente no solamente en Mestalla, en todos lados. Mestalla tiene que ser el ejemplo y espero que sea el ejemplo el día de hoy. Y pues vamos con las formaciones, ¿no? Porque el Valencia saldría con Mamardashvili, Diakabi, Gallá, Mosquera, Folquier, Diego López, Pepelu, Guillamón, Canos, Hugo Duro y Yarenchuk. Mientras que el Real Madrid saldría con Lunin, Rudiger, Nacho, Mendy, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Nada nuevo en el Real Madrid. Creo que es muy necesario el tema de Bellingham, porque ya quedó demostrado que Bellingham es muy necesario por el tema de los goles, porque Vinicius no es un goleador, Rodrigo la está pasando bastante mal, creo que está jugando a un nivel paupérrimo, pero bueno, Rodrigo va y viene. Nadie sabe cuándo va a estar, ni nadie sabe cuándo no va a estar. O sea, es más probable que no esté a que esté, pero bueno, tiene que estar ahí también. Y Bellingham creo que es muy importante. Esperemos que el día de hoy el Madrid gane. Yo la verdad es que es muy difícil hacer un análisis futbolístico porque el partido va a estar caliente y obviamente va a estar marcado por la polémica más que por el fútbol. Pero esperemos que todo vaya bien, que el Madrid gane, y yo creo que la clave del día de hoy es ser efectivo. Más que ser dominante, es ser efectivo. Por lo tanto, creo yo que el Madrid hoy debería no cederle el balón al Valencia, pero tiene que aprovechar las oportunidades sí o sí. El Madrid hoy no se puede dar el lujo de fallar, ni en el resultado, ni en las ocasiones que va a tener. El Madrid tiene que ser efectivo, tiene que meter todas las oportunidades que tenga, o por lo menos la mayor cantidad, y de esa manera liquidar al Valencia. Y en otra noticia, vamos a hablar un poquito de Arda Güler. El artículo está a través de Marca, dice lo siguiente: la dura travesía de Arda Güler y una preocupación inminente. No está siendo nada fácil la adaptación de Arda Güler al Real Madrid. Cierto es que la suerte no le ha acompañado desde su fichaje, que estuvo atormentado por las lesiones al poco de pisar Valdebebas y que tuvo que esperar 184 días para volver a sentirse futbolista. Pero la realidad es que su primera temporada defendiendo la camiseta blanca se ha convertido en una dura travesía que ha consistido en soportar en su cabeza las continuas lesiones recaídas de las mismas y, lo que más duele al final, no encontrar un hueco en las rotaciones de Carlo Ancelotti. Güler ha hecho una obra a buen nivel, obviamente, no está a nivel físico, ha demostrado su calidad, lo ha mostrado en la primera parte, ya dije que hay que tener paciencia con él, aseguró Ancelotti tras el debut del turco frente a la Arandina en Copa del Rey, una presentación en sociedad ilusionante para el madridismo, que volvió a recargar su aplastante confianza en el joven futbolista. Así las cosas, el italiano confirmó lo que ya se sabía: Arda tiene mucha calidad, pero no dudó en rebajar la euforia, le falta físico y había que tener paciencia, y más de 50 días después sigue siendo el punto que más preocupa al club blanco. A ver, mira, yo en lo personal quiero hacer hincapié en este tema porque el artículo es un poco más largo, pero me voy a detener aquí porque me parece que usar la excusa de que Arda Güler no tiene físico me parece una bajeza tremenda. Porque la verdad es que a Carlo Ancelotti, obviamente yo sé que no va a ser honesto, pero la cosa aquí no es que a Arda Güler le falte físico. A Arda Güler lo que le falta es fútbol. O sea, tú tienes futbolistas que tienen menos físico que Arda Güler y aún así juegan peor que Arda Güler. Por ejemplo, te pongo el caso de Rodrigo. Rodrigo ni siquiera tiene un físico tan privilegiado. De hecho, Rodrigo no tiene físico de futbolista y ahí está jugando. Y no, es que vamos a hacer un caso parecido al de Brahim. Pero ¿qué? Si cuando Brahim llegó al Madrid, Brahim era igual de bueno de lo que es ahora. Brahim Díaz siempre fue bueno, siempre ha sido bueno. La única diferencia es que Brahim Díaz mejoró el físico y se volvió un poquito más tanque, más duro de botar, digámoslo así. Pero Brahim Díaz ya era complicado quitarle el balón y ya era complicado botarlo desde un principio. Solo que ahora es más difícil todavía. Entonces yo creo que usar la excusa de que a Arda Güler le falta físico me parece una absoluta estupidez. Lo que pasa, y yo creo que Carlo Ancelotti debería ser un poco más honesto, es que a Carlo Ancelotti no le gusta Arda Güler, o no lo quiere usar simplemente porque considera que Arda Güler ya se perdió gran parte de la temporada y no tiene justificación para estar en el equipo. ¿Sabes cuál es el problema? Y lo que me molesta es que Carlo Ancelotti prefiere a Ceballos, que prefiere a Nacho.
O sea, lo de Nacho es entendible, obviamente, pero prefiere a Ceballos antes que a Arda Güler. Y tú me puedes decir en qué mierda aporta Ceballos al equipo, si Ceballos es uno de los peores jugadores del Real Madrid esta temporada. No tiene ningún sentido. Ceballos viene siendo un pésimo jugador y lo pone antes que Arda Güler. Entonces, cuando tú me vienes con la excusa de que el físico, de que esto, de que lo otro, es que no tiene sentido, porque tú podrías hacer jugar a Arda Güler, lo podrías poner de cambio y el Real Madrid se sentiría mucho mejor, digámoslo así, se sentiría un equipo más amenazante teniendo a Arda Güler como recambio y no poniendo a Ceballos, ¿se entiende? No poniendo a Luka Modric, que sí, que te ha salido en el partido anterior, que tuviste el orto de que Luka Modric hizo un golazo, pero es que Luka Modric marca, qué sé yo, 5 o 6 goles por temporada. O sea, por favor, no tiene ningún sentido. Lo de Arda Güler a mí me parece una estupidez de Carlo Ancelotti. Me parece que Ancelotti debería darle más minutos. Obviamente, si le da los minutos, digamos, 5 partidos consecutivos siendo suplente alrededor de 30 minutos y Arda Güler no hace absolutamente nada, yo diría, sí, es justificado que esté en la banca. Pero en este caso me molesta, ¿sabes por qué? Porque Arda Güler no debería estar en la banca, porque hay jugadores que tienen un nivel paupérrimo en el Real Madrid y sin embargo tienen la oportunidad. ¿Y sabes por qué? Porque Carlo Ancelotti es un técnico subjetivo y no objetivo. Y no pone por rendimiento. Él coloca a los jugadores en la cancha por amistad. Y eso es lo que a mí no me gusta. Él coloca a los que quiere colocar. Y todos sabemos que el único jugador que se ha ganado el puesto ha sido Brahim Díaz a base de esfuerzo. Y aún, hasta el día de hoy, Brahim Díaz no es titular. Sigue siendo titular Rodrigo, teniendo un nivel de mierda. Esa es la verdad. Entonces, por lo tanto, es lo que yo siempre digo. Carlo Ancelotti es un técnico subjetivo que coloca jugadores por amistad o porque le gusta más que este que el otro, no por rendimiento. Entonces, esa es la explicación y yo creo que Carlo Ancelotti debería ser más honesto con el chico y decirle, mira, no me gustas en estos momentos y quizás en el futuro me gustes. Y ahí te voy a colocar. Porque es estúpido decirle al chico que le falta físico, no tiene ningún sentido para mí. Habrá que ver qué es lo que pasa, si Carlo Ancelotti algún día recapacita y coloca a Arda Güler y comienza a subirle el físico, digámoslo así, pero también el chico necesita jugar, ya que en el fútbol no solamente el físico es importante, también jugar, el ritmo futbolístico y el talento también es importante, así que habrá que ver qué es lo que pasa. Sin embargo, yo creo que Arda Güler va a salir, yo creo que Arda Güler podría ser cedido a la próxima temporada y la verdad es que yo te digo, creo que el Madrid ha manejado medianamente bien el caso de Arda Güler, pero yo creo que en general lo han manejado bastante mal, desde Carlo Ancelotti hasta lo que es la directiva.